Bueno, y fíjese que también mi compañera Felicitas Carnaya tuvo la oportunidad de conversar con la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Coajimalpa, Jazmín Citlali Rodríguez Huerta. Con ella habló de sus propuestas y de uno de los temas más álgidos en la demarcación, la construcción de una torre con más de 30 pisos ubicada en Paseo de los Laureles. Vamos a escuchar. Gracias. Saludo con mucho gusto a la candidata por la alcaldía de Coajimalpa, Jazmín Citlali Rodríguez, del Partido Verde Ecologista. Candidata, gracias por estar con nosotros en Capital 21. Muchas gracias por la invitación. Platicar de un tema muy importante, conocer su postura. Pues vaya, es una situación que está afectando a los ciudadanos ahí en Coajimalpa, específicamente en la zona de Las Lomas, y es por una construcción que se quiere realizar que está rebasando los niveles permitidos. ¿Cuál es la postura que usted tiene al respecto? Sí, como primer punto, quiero destacar que en Coajimalpa es urgente revisar y actualizar el programa de desarrollo urbano, ya que dicho programa data de 1997, o sea, estamos hablando que ya tenemos un rezago importante en materia de planeación y ordenamiento territorial, ¿no? Ya no está adecuado a la Constitución de la Ciudad de México, que en sus disposiciones previas previstas sobre la materia, me voy a permitir leer este ejemplo, establece que se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la vivienda, la densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las características de la imagen urbana. Y todo esto pues nunca se ha cumplido en Coajimalpa. Los desarrollos inmobiliarios no consideran las capacidades de equipamiento e infraestructura, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a vigilar, que se respete. El caso específico de Paseo Laureles, que es el que tú me estás preguntando, es solamente uno de muchos que tiene Coajimalpa. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la ciudad autoriza estos megaproyectos violentando el uso de suelo y violentando la paz y la tranquilidad de los y las coajimalpenses. Falta mucha transparencia en el cómo y bajo qué argumentos se autorizan estos proyectos. Existe opacidad y muy poca claridad. Cuando se construye 30 niveles, cuando solo están permitidos 3, como es el caso de es preocupante y lamentable que estos asuntos, cuando llegan al Poder Judicial o llegan a manos de jueces, estos terminan dándole la razón a las autoridades y a los grupos inmobiliarios, sin importar que dichos desarrollos violenten los derechos humanos de los vecinos, como es el caso a tener el derecho a un ambiente sano y su sano desarrollo a la movilidad. ¿Qué es lo más importante que se tendría que hacer a partir de ahora? El problema ya está, existe ahí y va a continuar. ¿Cómo trabajar de la mano de los ciudadanos y las autoridades también del gobierno de la ciudad para ese entonces evitar pues este tipo de problemas? Yo ahora que he estado en los recorridos, me mencionan que desde el mes de enero no hay agua. Entonces estamos ya padeciendo este tipo de situaciones. La movilidad. Ahora con la construcción del tren interurbano, los vecinos que vivimos en esa parte de allá nos hacemos hasta 2 horas nada más para cruzar del Contadero a Copilco. Entonces en Coajimalpa ya no aguanta un desarrollo más sin que se vea la viabilidad de esto. Ahora, ¿cómo resolver esta parte de la movilidad? Ya se tienen las unidades habitacionales, los departamentos, las familias ya están habitando en estas, o aquellas que todavía están por terminar de construir. ¿Cómo resolver a quienes ya habitan estas zonas esa parte de la movilidad? Dentro de sus propuestas, ¿lo ha tomado en cuenta? Yo estaba planteando, por ejemplo, de la UNAM, del Politécnico, que vinieran a hacer ellos un estudio, cuál sería la forma de resolver la movilidad. Tendría que contar con la certeza de parte de los especialistas, es decir, no se pueden quitar estos complejos, ya están ahí, sin embargo sí se necesita saber trazar aquellas rutas que le den salida a todos los vehículos y a la gente pues, que vive en esta parte de la ciudad. Sí, porque ya están construidos, ¿no? Habrá algunos que a lo mejor que no cuenten con los lineamientos y que son irregulares y que todavía no hay nadie viviendo ahí, pues sí se tendrían que revisar. ¿Planea hacer algo durante estos meses que quedan de campaña antes de las elecciones para apoyar a los vecinos pues, que han mostrado la inconformidad, en particular con este complejo que se encuentra ahí en Paseo de los Laureles? Sí, claro que sí, reunirnos con ellos si así nos los permiten y apoyarlos haciendo gestiones, denunciando
y lo que esté dentro de nuestras funciones, y si llegamos a la alcaldía, pues doblemente apoyarlos. Muchas gracias, candidata, por regalarnos estos minutos, conocer la postura y bueno, parte de las propuestas que tiene representando al Partido Verde. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, continuamos.